La vida, hermanos, está lleno de decisiones importantes que se tienen que tomar. Nosotros hasta el día de hoy somos el resultado de todas las decisiones que hemos tomado. Por eso es muy importante acercarnos a las decisiones que tomamos con mucha cautela, con mucha meditación, porque entre más crece uno, las consecuencias de las decisiones son más grandes. Siempre lo comparo, cuando yo era niño me caía de una bicicleta, pues uno se levanta raspado y en una hora ya sana y anda otra vez en la bicicleta. Hoy me caigo y es otra historia, amén. Ya es diferente la caída, la recuperación, porque entre más crece uno, las decisiones malas duelen más y afectan más. Y cuando somos irresponsables con las decisiones que tomamos, no solo somos nosotros afectados, muchas veces nuestros hijos son afectados. Y cuando alguien toma una mala decisión, muchas veces el hogar es afectado, el trabajo es afectado. Y por eso, como personas, tenemos que considerar bien las opciones. Tenemos que aprender a acercarnos a Dios para saber cómo tomar decisiones. Me pongo a pensar, hay muchas decisiones que tenemos que tomar. ¿Quiénes son nuestras amistades? Dice la Biblia que si yo me junto con necios, yo voy a ser un necio. La Biblia nos amonesta también a tener sabiduría en noviazgos. Déjales digo, si alguien tiene malos novios, malas novias, hay una probabilidad muy grande que se va a casar mal. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos cuáles son las cualidades y las características de una persona que vale la pena conforme a las Escrituras. También tenemos que comprender decisiones sobre el matrimonio, qué tipo de matrimonio queremos tener, qué tipo de hogar queremos tener, y malas decisiones en este ámbito van a traer consecuencias grandes. Me pongo a pensar en la carrera. Hay jóvenes que tienen que tomar una decisión sobre qué van a hacer en sus vidas, y algo que cada joven tiene que comprender es que el dinero no hace feliz a nadie. Y puedes tener una tremenda carrera, pero si tus hijos te odian, estás fallando en la vida. Entonces, la decisión sobre qué es lo que nosotros vamos a hacer como personas es muy importante porque afecta a todas las áreas. Y nomás quiero decir que no hay ningún regalo en este mundo que sea un sustituto por un padre presente. Muchas veces padres viajan tanto, nunca ven a sus hijos, pero siempre traen regalos como para ser un sustituto. Y les digo, no hay ningún sustituto por la presencia de un padre. Y por eso alguien tiene que tomar mucho en cuenta qué voy a hacer yo en mi vida y cómo lo que voy a hacer en mi vida va a afectar a toda mi familia. Mi familia necesita más que dinero. Necesitan un hogar, necesitan la presencia de un padre. Me pongo a pensar sobre las decisiones de los valores familiares. Los valores familiares son los que se practican en la casa, se practican bajo la creencia. Nuestra familia cree esto y practica tales, esos son los valores. Malos valores resultan en una mala vida. Si no tenemos valores correctos, lo que practicamos en la vida va a ser totalmente incorrecto y nos va a descarrilar del camino correcto. Entonces, cada una de estas decisiones en lo que acabo de mencionar es muy importante por sus consecuencias cuando se toman malas decisiones, pero a lo que les quiero hablar hoy es sobre una decisión más importante y no tiene que ver en relación de algo en la vida, tiene que ver la decisión de nuestra alma y qué va a pasar con nuestra alma y qué va a pasar con nosotros después que nuestra vida termine en esta tierra. Y tenemos que considerar la decisión entonces más importante de todas es la decisión acerca de quién es Jesús en tu vida. Es que para muchos Jesús es nomás Dios que existe allá en el cielo. La mayor parte de personas conocen a Jesús como conocen a un artista de la televisión. Saben quién es Él, saben que existe, pero no lo conocen personalmente, no conocen quién es Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús hizo por ellos? ¿Y cuál es la importancia de la muerte de Él en la cruz? Porque nomás conocen de Jesús, pero no conocen a Jesús. Y cada quien tiene que tomar una decisión. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es para ti personalmente?
Quiero que vean aquí en la pantalla, hermanos, en cuanto a las decisiones mayores de la vida, existen 3 temporadas que gente hace cambios en su vida. Y todos van a estar de acuerdo con eso. Por ejemplo, la primera es cuando estamos en tanto dolor que tenemos que cambiar. Todos llegamos tarde o temprano a un momento en nuestras vidas donde existe tanto el dolor que no queda otra más que cambiar. Lo que yo muchas veces no comprendo es cuando gente pasa por tanto dolor y vuelve a repetir lo mismo. Lo vemos cada vez más. Una persona escoge mal, se casa mal, se divorcia y van con su segundo matrimonio cometiendo los mismos errores. Y uno se pone a pensar, ¿qué están pensando? ¿Cómo esperan un resultado distinto si están tomando las mismas decisiones que los llevó al primer matrimonio? Entonces, muchas veces estamos en temporadas de nuestra vida que hay tanto dolor que no hay otra más que cambiar. Puede ser algo trágico en la vida, puede ser enfermedad, puede ser cáncer, puede ser muchas cosas que vienen a nuestras vidas, que hay tanto dolor que nos empujan a tomar acción y tomamos una decisión. Pero también vemos que cuando aprendemos suficiente, que queremos hacerlo. Muchas veces una persona quizás no sabe en qué cosas cambiar, qué cosas sí, pero por fin aprende lo suficiente para poder en torno a tomar las decisiones correctas. Pero también tercero, cuando hemos recibido lo suficiente, que podemos cambiar. Son las 3 temporadas, si lo puedo decir así, donde las personas cambian en sus vidas. Entonces yo no sé en qué temporada se encuentre usted hoy, pero la decisión que vamos a hablar hoy y acerca del Señor Jesús es muy importante. Entonces hoy necesitamos regresar al tiempo de la crucifixión del Señor Jesús para poder aprender las grandes verdades de ese momento que cambió toda la historia de la humanidad en la que vivimos el día de hoy. Entonces quiero que veamos número 1, por favor, y vean en sus notas, vean las personas que fueron crucificadas. Aquí en el Monte Calvario hay personas, no nomás fue Jesús quien murió, pero hay distintas personas y habían culpables y había uno que era inocente. Primero quiero que veamos los 2 ladrones o los 2 malhechores. La Biblia nos dice en el versículo 32 de Lucas 23, nos dice, mas ellos, 33, está en 23, y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y quizás muchos ya han comprendido y han conocido un poco de esos 2 malhechores que murieron al lado de Jesús. La Biblia los describe como malhechores. Era gente mala, era gente que hacía lo malo en su vida como profesión. Hay otras palabras que nosotros usamos, pero son muy vulgares, así que malhechores es suficiente. Amén. Ahora, quiero que vean también otra cosa muy importante aquí. Eso también nos describe a nosotros como seres humanos. Déjales digo algo, que mientras que usted y yo podemos ser buenos ciudadanos, podemos ser gente decente, la Biblia nos describe a nosotros como personas que hemos altamente ofendido a Dios con nuestro pecado. Incluso la Biblia nos dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Deja pausar, la palabra justo significa inocente, significa una persona sin culpa. Está usando una terminología como la que se usa en un jurado. Esa persona ha sido justificada de sus delitos, se ha encontrado inocente. Cuando la Biblia dice no hay justo, está diciendo no hay inocente, no hay ni siquiera uno. Luego sigue diciendo la Biblia, versículo 11, vean en sus notas. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quienes, ni siquiera uno. Entonces, quiero que nomás piense conmigo, porque como seres humanos, usted y yo somos muy buenos para compararnos unos con otros. Y claro que sí, ¿verdad? Usted se compara con el Chapo, podrá ser un santo. Pero la comparación no es con alguien peor que usted. La pregunta grande que nos tenemos que hacer es, ¿cómo Dios nos ve a nosotros? Y dice la Biblia que cuando Dios ve a la humanidad, Él dice, no hay nadie inocente.
No hay nadie que hace lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esto me incluye a mí. No hay nadie bueno en esta tierra. Todos han cometido delito ante la ley de Dios. Todos somos culpables. Todos somos malhechores. Todos somos gente mala ante los ojos de Dios. Eso me recuerda a la historia de dos hermanos que eran malhechores, eran muy malos en su pueblo. Todo el mundo los conocía como los peores de la ciudad. Gente los veía y simplemente hasta les daban la vuelta por la reputación de estos dos hombres. Pues uno de ellos llega a morir y van a la iglesia bautista del pueblo y van y le dicen al pastor, le dicen: pastor, mira, yo sé que nosotros tenemos muy mala reputación, yo sé que tenemos muy mal testimonio, pero quiero que tú hagas el funeral de mi hermano y si tú dices en la predicación del funeral que él era un santo, te voy a dar 100,000 pesos. Y pues el pastor, por ser buen pastor bautista, dijo que estaba bien. Entonces le dio el dinero y entonces ya estaban en el funeral. Entonces comenzó a hablar, el pastor comenzó a predicar en el funeral y comenzó a decir: este hombre que acaba de morir es un adúltero, lo peor de esta vida. Él es la razón, dice, que la sociedad está como está, y peor, dice. Al solo verlo nos da náusea. Este hombre de aquí es lo peor que este mundo puede dar, pero a comparación de su hermano, él es un santo. Amén. Ya les digo, la verdad es que quizás todos nosotros podríamos decir que estamos culpables de eso. Somos todos malos aquí. La Biblia describe más de 600 pecados. La mayor parte de aquellos que aún conocen la Biblia se detienen en numerar 15 pecados. Imagínate los pecados que cometes, de los que reconoces que son pecados, pero imagínate todos aquellos que cometes, que haces por ignorancia. Y es por eso que cuando Dios ve a la humanidad y conforme a su santidad, Dios dice: no hay nadie inocente. Yo veo que todos han pecado. Yo al ver a todos los seres humanos veo que no hay nadie que nace lo bueno, 100%. Todos son malhechores. Todos nosotros, como seres humanos, somos malhechores. Y aquí la Biblia nos dice entonces que habían dos malhechores que murieron con Jesús. Pero vemos otro personaje que también murió en una cruz, y vemos segundo, vean en sus notas, el Señor Jesús. No solo vemos gente mala que murió, pero vemos a un inocente que murió. El versículo 33: y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron ahí, hablando del Señor Jesucristo. Jesús fue maltratado injustamente, solo porque le tenían envidia. Hermanos, tenemos que considerar aquí varias cosas. Primero, nomás quiero que consideren conmigo su deidad. Aquí no estaban crucificando nomás a cualquier hombre, estaban crucificando al Dios de este mundo. La Biblia nos dice en Juan 1:1 de Jesús, vean en sus notas: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es el Verbo y Él era Dios, quien murió en la cruz. Dice 2 Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, la razón que esto es muy importante es que quien iba a borrar nuestro pecado no podía ser un pecador como usted y yo. Muchos no comprenden, aun cuando han crecido en el catolicismo, nomás ven el crucifijo, pero nunca comprenden qué significa esto. No podía haber muerto un hombre común en la cruz, porque él iba a ser igual de culpable. Jesús, siendo Dios, cuando él murió inocente. Él fue el único que ha muerto que nunca cometió pecado.
Y al morir en la cruz, entonces Él murió inocente por los culpables, que somos nosotros. Entonces no solo hoy reconocemos a Jesús como un buen hombre, Él no es como Buda, Él no es como Gandhi. Hermanos, el Señor Jesucristo fue Dios en la carne. Dios murió por amor a ti en una cruz. Y no fue nomás cualquier cuento. Hay más, hermanos, más manuscritos, más evidencias de la existencia de Cristo que de cualquier hombre en esta tierra del pasado. Nadie duda, ¿verdad?, las existencias de los Césares de Roma. Pero hay todavía más evidencia del Señor Jesucristo. Hay más escrito de Él en la historia. Y gente, relatos de su crucifixión, no nomás eran de la Biblia, era gente que escribió de ojo de cuando vieron a Jesús morir en la cruz, que comenzaron a escribir en las historias, que comenzó a preservarse para el día de hoy. Nuestro Dios murió en una cruz para demostrar su amor para ti y para mí, aunque no lo merecemos. La Biblia nos dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, ¿por quiénes? O sea, el inocente por los que no son inocentes. Dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, ¿pero qué? Pero vivificados en espíritu. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Pero qué dice? Pero sin pecado. Entonces comprendemos el día de hoy que fue Jesús, Dios en la carne, que murió en la cruz, inocente, muriendo por los que no son inocentes. Pero a la misma vez, nomás quiero que contemplen algo, no solo quién es Jesús, pero quiero que contemplen la crucifixión aquí. Eso es algo de lo más, quizás, grotesco que podamos nosotros pensar de lo que le sucedió al Señor Jesús. La Biblia nos dice que Él fue crucificado en el lugar llamado la calavera. La palabra calvario viene de la palabra latín calavera. También el arameo usa la palabra Golgota. Todas esas palabras están describiendo el mismo lugar, y fue ahí donde el Señor Jesús murió. Y es importante, hermanos, tomar nota de los aspectos de esa crucifixión para que comprenda, hermanos, quién en sí y qué le pasó al Señor Jesús en la cruz. Antes de llevarlo a la cruz, hermanos, sus brazos fueron extendidos y fue amarrado a un poste y fue latigado. Le enseñaría lo más cercano, pero no quería ser tan grotesco aquí. Pero para poderlo crucificar se usaba lo que se llamaba el látigo, el gato de 9 colas. Y lo que esto era un látigo con 9 diferentes hilos de piel, a los cuales se le amarraba muchas veces una piedra o un hueso en la esquina de cada una de estas, para que cuando lo estiraban sobre una estaca y lo podrían latigar, esos huesos trozaban la carne y la abrían. Muchas personas morían nomás con los puros látigos, especialmente cuando los látigos entraban y penetraban el estómago. Muchas veces salía el estómago por completo y no llegaban ni a la crucifixión por el tipo de látigos que les daban. Entonces se usó látigo para maltratarlo, hermanos. Los látigos fueron severamente fuertes. Un madero, una estaca, al cual luego le pusieron encima, después de haberle escarnecido, le pusieron un manto encima y comenzaron a escupirle y le comenzaban a pegar y le decían, si tú eres el rey de los judíos, dime a ver quién te pegó. Yo me imagino que Jesús en la carne quería nomás tronar sus dedos y de que descendieran ángeles del cielo para morir, pero el amor que tiene usted lo mantuvo aguantando tal humillación. Le ponen el madero encima que iba a cargar como cruz. Para entonces ya estaba muy débil, y la Biblia nos dice que acudieron ayuda a un Simón que le iba a ayudar a cargar la cruz por él. Recibe Jesús más maltratos,
hasta llevarlo al lugar de la calavera donde iba a ser crucificado. Y ahí comenzaron a usar, hermanos, diferentes métodos para poder meter su cuerpo en esta cruz. Y déjales enseño los clavos que pusieron. Yo sé que la mayor parte de la gente cree que él fue crucificado y que ponían los clavos en la mano, pero en sí la mano es considerada de la muñeca hasta acá, y lo que sabemos por tradición es que ponían los clavos en la mera muñeca para que pudiera sostener el peso. Por decirlo, si alguien nomás le clavan en la mano, él se iba a trozar la mano y iba a caer de la cruz, pero poniéndolos entre el hueso aquí de la muñeca podría sostener el peso. Entonces ahí fue clavado el clavo. Clavaron luego, déjales enseño, los pies. Los pies particularmente eran juntos y los doblaban de tal ángulo que el Señor Jesús iba a estar en una agonía tratando de respirar por cómo colocaban los pies colgados de los brazos, luego de los pies. Pero quiero que vean los ángulos aquí de cómo se crucificaba antes. Y la razón que eso es bien importante, hermanos, es, nomás piensen conmigo, él fue crucificado a las 9 de la mañana. Luego la Biblia nos dice, pasó 3 horas totalmente siendo escarnecido. En esas 3 horas él dice las famosas 7 palabras. Después de las 12, de 12 a 3 de la tarde es cuando vino la oscuridad sobre toda la tierra por la muerte que estaba pasando. Y en todo ese tiempo, por el ángulo donde él estaba conectado, él estaba crucificado, él tenía que levantarse simplemente para poder respirar y luego recaía. Estamos hablando en agonía, hermanos, no era como una muerte rápida. Muchas veces cuando crucificaban a gente, le quebraban las piernas para que se asfixiara bien rápido. Que eso sería a lo mejor una muestra de misericordia para que la persona no sufriera todo el día tratando de respirar, porque ya tarde o temprano se cansaban y pues se morían asfixiados. Pero el Señor Jesús no colgó en la cruz, hermanos, como una persona limpia. Él ya estaba totalmente sangrado. La Biblia dice en Isaías que no se reconocía el semblante de él como ser humano. Porque estaba todas las, todos los látigos, y encima de eso tenía que tener suficiente fuerza para poder levantarse y respirar. Todo para decirte te amo. Todo porque el inocente tenía que morir por los culpables. La Biblia nos dice en 2 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, vean ahí en sus notas, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida, ¿qué dice? Fuisteis sanados. Oh, hermanos, ese día las personas que estaban muriendo eran 2 culpables y era un inocente. Y estaban colgados, este hombre Jesús colgado en la cruz, para poder comunicarte a ti esta mañana que Él te ama a pesar del mal que usted ha hecho. Él murió por nosotros a pesar de tantas veces que hemos dado nuestras espaldas a Él. Él murió por nosotros. Y como dijo el canto, y podemos cantar que Él vive, porque Él vive hoy. Él no está en la cruz, Él vive en este día. Pero quiero que veamos no solo las personas que murieron, quiero que veamos segundo la petición desde la cruz. Y eso es algo bien importante que vemos en la historia aquí que estamos leyendo de Lucas 23. Quiero que vean por favor el versículo 39. Estamos todos ahí, vean en sus Biblias, Lucas 23, versículo 39. Dice la Biblia, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo,
si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Ahora quiero que veamos aquí varias verdades, porque el primer ladrón o el primer malhechor al quien llamamos nuestra atención era un criticón, era uno que rechazaba. Incluso hay muchos de estos hoy, se mofan de las cosas piadosas, se ríen, se burlan de las cosas de Dios, y un día tendrán su tiempo de ser juzgados. Por ahorita nomás se tienen que tolerar. Y en ese tiempo había uno que murió al lado de Jesús, pero mofándose, escarneciendo al Señor Jesús, le dijo, a ver, si tú eres Dios, a ver, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Y comenzó a burlarse de él en el aspecto de que estaba muriendo junto con ellos. Pero aún la Biblia nos dice que eso fue profetizado mucho antes, hermanos. Dice la Biblia, vean en Salmos 22, versículo 6 al 8, ahí está en sus notas. Mas soy gusano y no hombre, dice, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele y sálvele, puesto que en él se complacía. Oh, hermanos, déjales digo, y así hay muchos hoy que les vamos a decir agnósticos que creen suficiente en Jesús porque no lo pueden negar, pero sí se burlan de las cosas de Dios, se burlan de gente que hace las cosas conforme la Biblia, pero no creen suficiente en Él para ir con Él y ser salvos. El otro que murió con Jesús, vemos que tenía un espíritu totalmente diferente. Vean el versículo 40, por favor. Dice la Biblia, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Qué increíble en diferencia. Uno se estaba riendo y el otro le estaba diciendo, estamos a punto de morir y tú todavía no temes a Dios. ¿Saben algo? No todos han estado al par de gente que está a punto de morir. Ya les digo que no hay mucha risa ahí. Yo he visto mucha gente estar en sus últimos momentos antes de muerte. Y hasta ahorita no he visto a alguien burlándose de algo. No están ahí, vamos a ir al infierno a pasarla bien con el diablo. Eso ya no lo están diciendo cuando se están muriendo. Y les quiero decir que cuando ya gente está a punto de morir, regularmente están meditando, ya estoy a punto de partir, ¿qué va a pasar conmigo después? Pero quiero enfocarme ahorita, no en el malhechor que rechazó a Cristo y que le estaba escarneciendo. Quiero enfocarme en aquel que sí creyó en Cristo. Y quiero que veamos estas verdades conforme a él. Vean primero que aquí podemos ver la petición desde la cruz. Vino o proviene, quiero que vean primero, de un corazón comprensivo. Y aquí vemos que él comprendía algo de Jesucristo, que lo llevó a pedirle a Jesús compasión. Lo que la gente no entiende, sabemos que critica. Por eso hay gente que vas a ir a la iglesia otra vez, y se burlan, pero es que no entienden. Y les vuelvo a decir, lo que la gente no entiende, critica. Eso lo vemos vez tras vez tras vez. Por eso Jesús pedía al Padre, perdónales, que ellos no saben lo que hacen. El Señor Jesús todavía de compasión. Ahora este malhechor, como nos describe la Biblia, comprendió varias cosas importantes. Quiero que vean primero en sus notas. Comprendía que era pecador. Él estaba en la cruz y él dice, mira, nosotros estamos recibiendo todo lo que merecemos por nuestras acciones. Él comprendía que él era un pecador. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, todo ser humano, y vean aquí en la pantalla, todo ser humano es un criminal contra Dios. Esto nos hace pecadores. Amén. Todos hemos pecado.
¿Habrá alguien que es perfecto en esta mañana? Nadie. Todos somos pecadores. Todos merecemos el infierno. Todos no merecemos. Aquí no hay nadie aquí que merece misericordia. Todos merecemos el infierno por ser pecadores, y la Biblia nos describe de esta misma forma. Pero si no comprendes esta verdad, vaya a la guardería y va a ver ahí mis bebés, ¿verdad? Que se pelean con otros bebés. ¿Cuántos saben eso? ¿Nunca han visto bebés jugar juntos? Hasta ahorita es muy raro ver un bebé compartir. Mis hijas van, ¿verdad? Van y le quita la muñeca a otra y sale corriendo, y ahí va la otra enojada correteándola. Nadie le enseñó a hacer eso. Bueno, a lo mejor su mamá, amén, pero bueno, no yo. ¿Sabes que la naturaleza humana así es? No les tenemos que enseñar a nuestros hijos a hacer el mal. Ellos lo hacen por naturaleza. Por eso la Biblia nos manda a corregir a nuestros hijos, porque ya por naturaleza van a hacer siempre lo malo. Amén. Y dice la Biblia en 1 Juan 1:8, vean en sus notas por favor: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está ¿en dónde? En nosotros. Entonces, todos hemos hecho un mal. Me recuerda la historia, había una mujer en los Estados Unidos que le llamaron a que sea jurada. Allá el sistema de corte es por base de cortes orales. En este caso hay el jurado que determina si una persona es culpable o inocente. Aquí en México nomás el juez es el que decide culpable o inocente. Allá no, allá es un jurado quien decide si es culpable o inocente, y el juez decide la sentencia, pero es el jurado que determina si la persona es inocente o culpable. Entonces, cuando la piden a esa mujer a que sea parte del jurado, ella dijo: no, yo no puedo ser parte del jurado. Le dijo el juez: ¿por qué no? Es que yo no creo en la pena de muerte. Le dijo el jurado: oh, no te preocupes, este caso que vamos a tratar no va a ser un caso de pena de muerte. Es un caso de un hombre que fue y le vació todo el dinero a su esposa. Se fue a Las Vegas con su amante y gastó todo. Entonces dijo la mujer: ¿sabes qué? Yo creo que sí puedo ser jurada y voy a reconsiderar la pena de muerte. Amén. Ya cuando estamos ahí, ¿verdad? Vamos a comprender eso. Pero les voy a decir, aquí todos podemos comprender que todos somos culpables. Todos ante Dios somos culpables. Y la verdad que en lugar de enorgullecernos, deberíamos de estar humillados en su presencia. No somos nada nosotros. Él es todo, pero nosotros no somos nada. Y podemos ver que este hombre, este malhechor, quien pidió compasión, él comprendía: yo soy un pecador. Yo merezco estar en esta cruz. Pero quiero que vean también, segundo, él comprendía también que Jesús era el Salvador. Una cosa es que alguien diga: pues yo comprendo que soy pecador. Yo sé, todos podemos comprender esto. Pero quiero que comprendamos el segundo paso aquí, que él comprendía que Jesús era el Salvador. Vean conmigo el versículo 41, por favor. Versículo 41. Noten que él creía en la inocencia de Jesús. Dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Él ya reconocía la inocencia de Jesús. Él creía que Jesús era Señor. Noten el versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él creía en el reino de Dios. Él creía en Jesús como Señor. Él dijo: sabes que tú eres inocente, pero recuérdame a mí, porque yo sé quién eres tú, y yo sé que estás muriendo inocentemente. Pero entonces podemos ver que el corazón de este hombre no nomás era comprensivo, pero quiero que también vemos que esta petición provenía también de un corazón de fe y arrepentimiento. Vean ahí segundo, provenía de un corazón de fe y arrepentimiento. Versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hechos 20:21 nos dice la Biblia, testificando judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben una cosa?
si yo ofendo a mi esposa, el reconciliarse no nomás es el estar de a buenas. Muchos no comprenden que es arrepentimiento porque nunca ni tratan los problemas como deben de tratarse en una relación. En un matrimonio típico se ofenden, se gritan de toda clase de cosas, y para arreglar las cosas nomás van y esperan que se les quite el coraje y ya está arreglado las cosas. Pues no se arregla así nada. Amén. O sea, las cosas no están arregladas, podemos pretender que están arregladas, pero no se piden perdón. Hay personas que no saben, sus bocas no saben, perdóname, no saben decirlo. Es como griego. No saben ir y admitir, yo estoy mal. Aquí les quiero decir, una cosa es que alguien reconozca que está mal. Y otra cosa es, reconociendo eso, ir y pedir perdón. Entonces la persona que reconoce el mal no quiere decir que ya está bien, nomás porque lo reconoció. O sea, mucha gente, yo sé que hice mal. Verdaderamente lo sabes porque no has pedido perdón todavía. Pero gente por orgullo piensa que el reconocer que está mal es igual como el pedir perdón. ¿Y cuántos reconocen que es una cosa muy diferente? Pedir perdón es decir, yo soy culpable, perdóname, vengo a pedirte perdón. El reconocer que estás mal no quiere decir nada más que reconociste que estás mal. Con el Señor Jesús, vean que ese que murió en la cruz, no solo reconocía que Él merecía estar ahí, pero fue con Jesús a decirle, por favor recuérdame. Porque si tú no me recuerdas, no hay esperanza para mí, por favor recuérdame. Necesito tu misericordia, necesito que me perdones. Entonces provenía, hermanos, de un corazón de fe y arrepentimiento. Entonces ya hemos visto las personas que murieron en la cruz. Comprendemos la petición que se dio en la cruz. Vean por favor, tercero, por favor. Vean ahora el perdón de pecado. Porque eso es bien importante al comprender la historia de la crucifixión. El versículo 43, quiero que vean conmigo. ¿Sí estamos ahí todos? Dice la Biblia, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si nuestro problema más grande, hermanos, es que somos pecadores, nuestra necesidad más grande es la de un Salvador. ¿Sí comprendimos esto? Es un Salvador. Yo sé que muchos necesitan, no, yo necesito dinero. No es tu necesidad más grande. La necesidad más grande es que alguien salve y perdone tus pecados. Y solo Cristo puede hacer esto. Incluso tenemos que comprender que lo que más necesita la humanidad no es comida, no es que les llevemos chicles ni medicina. Ellos necesitan saber de la salvación que Cristo ofrece. Había un hombre que estaba entrando al cielo, y ahí en la mera puerta del cielo lo detiene Pedro. Y le dice, Pedro, a ver, dime una cosa buena que has hecho en toda tu vida antes de dejarte entrar. Y este hombre dijo, pues había una pandilla que estaba maltratando a una ancianita. Y yo fui con el líder de esta pandilla y ¡pum!, le pegué una patada en la pierna. Y dijo Pedro, ok, muy bien, ¿y cuándo hiciste esto? Él dijo, hace 40 segundos. Que es por eso que murió. Amén. Ahora, déjenles digo esto. No tienes que hacer nada para ir al cielo, porque nunca podrías ganarte el cielo. Y no va a estar Pedro esperándote en la puerta. La única persona y la única cara que vas a ver, vas a ver a Jesús. Y lo curioso es que gente nunca recibe perdón de pecados porque no quieren ellos, no porque Jesús no quiera perdonarles. Jesús quiere perdonar, por eso murió en la cruz.
Pero gente no quiere ser perdonados. Y ellos viven todas sus vidas sin el perdón de sus pecados. Pero si usted quiere el perdón de pecados, tenemos que reconocer estas verdades que la Biblia nos describe. Por ejemplo, vean primero en sus notas, el perdón de nuestros pecados es por medio de la sangre de Jesucristo. El versículo 45, la Biblia nos dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Cuando Jesús estaba muriendo, incluso nos dice la Biblia en Colosenses 1:14, en quien tenemos redención, ¿por dónde? Por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7, la Biblia nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Juan 19:30 nos dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Les quiero decir esto, si hubiera una posibilidad para que usted fuera al cielo por sus propios méritos, entonces Jesús murió en vano. Fue una muerte innecesaria. Pero como nadie puede ir al cielo por sí mismo, nadie puede ser suficiente bueno, nadie puede trabajar suficiente para ganarse el cielo. Cristo vino y murió en la cruz, porque es imposible para que alguien se salve por sí mismo. Imagínense, gente va a religiones porque piensan que por medio de una religión van a encontrar la salvación. La salvación no se encuentra en la Iglesia Bautista de Hermosillo. La salvación no se encuentra, hermanos, por medio de la Iglesia Católica, no se encuentra por ninguna religión. Se encuentra solamente en Cristo, porque Él es quien murió por ti. Y si alguien no se acerca a Cristo, nunca podrá pasar la eternidad en el cielo. Porque están buscando la salvación en los lugares donde nunca se puede encontrar la salvación. La salvación solamente se encuentra en la sangre del Señor Jesucristo. Él es el único que puede salvar, porque Él es el único que murió en la cruz. Y si no fuera por esa sangre, usted y yo nunca tuviéramos la esperanza del cielo. Pero Él murió, y déjales digo, y como Él murió en la cruz, Él anula cualquier otro método de salvación. Cualquier otro método de salvación es una salvación falsa, si no es la salvación que solamente ofrece el Señor Jesucristo. Por medio de la sangre, quiero que vean segundo también, la salvación es para todos quienes crean y le pidan. Le doy gracias a Dios que Dios no salva nomás a los blancos, no salva a los oscuros, a los afroamericanos, a los chinos, a los mexicanos, a los salvadoreños. Jesús salva a todo quien quiere la salvación, no nomás a unos cuantos. Él salva a quienes quieran ser salvos. Incluso podemos ver primero que fue para el ladrón en la cruz. Si alguien merecía el infierno, estaba muriendo enseguida de Jesús. Él había hecho cosas malas que lo llevó a la pena de muerte de la crucifixión. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Efesios 2:8-9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo, es por gracia. ¿Cuántos aquí les gusta recibir regalos? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos aquí van a recibir un regalo esta Navidad? Levanten la mano. ¿Cuántos no van a recibir nada porque te lo vas a gastar todo en gente? Levanten la mano. Amén. Todos los padres levantaron sus manos. Todos conocemos el concepto de un regalo. Nunca me ha regalado algo mi esposa y yo le digo, ay, gracias mi amor, ¿cuánto te debo? Pues porque no fuera un regalo. Y la Biblia nos dice que la salvación es un regalo. No está como que Dios en el cielo diciendo, a ver, yo te regalo la salvación, pero tú tienes que ir a esta iglesia o a esta religión si es que quieres esto. Si no, no fuera regalo. Te quiero dar el regalo, pero tienes que ganártelo. No, pues no es regalo entonces. La salvación, la Biblia nos dice que es un regalo totalmente gratis. Es gratis para aquella persona que lo recibe,
pero no para aquel quien pagó el regalo. Jesús pagó el regalo en la cruz. El regalo de la salvación es gratis para todos aquellos que quieren el regalo. Y les quiero decir esto nomás para que podamos comprender que fue para el que murió enseguida de Jesús, pero quiero que vean segundo también, fue para mí y puede ser para ti. A los 16 años, yo reconocí estas verdades. Y yo fui a Jesús para que me salvaran. No solo reconocí que era pecador, pero fui a Jesús para que me salvara. Una cosa es reconocer que eres salvador, otra cosa es que vayas a Jesús a pedir que te salve. Que de eso se trata este mensaje. La Biblia nos dice en Juan 3:16, quiero que vean conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es que, pero el que no cree, ¿ya qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Deja nomás pausa aquí. La palabra creer no está hablando nomás de que reconozcas que existe Dios. Está hablando de esta misma acción. Que si yo reconozco que soy pecador, si yo lo reconozco, es una cosa reconocerlo y otra cosa ir a Jesús, creer suficiente en Él. Es como, creo en esta silla, pero no ejerzo mi fe hasta que yo no me siento en la silla. Sí saben que tomó fe para sentarme, no solo por mi peso, amén. Pero cada vez que uno se sienta, tiene fe que cuando se sienta, la silla lo va a sostener. Una cosa es creer en una silla. Yo creo que aquí está la silla. Muchos dicen, yo creo en Jesús, creo en Dios, creo en la silla. Otra cosa es creer en la forma bíblica. Creer en la forma bíblica nunca es el nomás reconocer su existencia. El 90% de toda la humanidad cree que Dios existe, pero esa no es lo que salva a la persona. Regresamos que si yo creo que soy culpable, entonces yo tengo que ir a la persona que tiene la respuesta y creer bíblicamente, tener fe que me va a sostener. En el caso de Jesús es, yo creo que soy culpable, entonces tengo que ir a Jesús porque es el único que me puede salvar. Y creer en la forma bíblica es pedirle a Jesús que me salve. Yo les quiero decir, si la necesidad más grande de nuestro hubiera sido la información, Dios hubiera enviado a un educador. Si nuestra necesidad más grande hubiera sido la tecnología, pues Dios hubiera mandado un científico. Si nuestra necesidad más grande hubiera sido el dinero, Dios nos hubiera enviado a un economista. Si nuestra necesidad más grande hubiera sido el placer, pues Dios quizás hubiera mandado un payaso. Pero hermanos, la necesidad más grande nuestra del ser humano es el recibir perdón de pecados para poder estar en el cielo toda la eternidad. Y como esa es la necesidad más grande del ser humano, Dios mandó a un Salvador para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, querido amigo y amiga que ha visitado, si usted muere y no tiene a Cristo en su corazón, si usted muere y nunca ha ido a Cristo para que te perdone, no hay esperanza para ti en el cielo. No hay suficiente obras que puedas hacer en este mundo que te salven. Solo Cristo puede salvar. Y es por eso que Él murió en la cruz. Para que nosotros, estando muertos en nuestros pecados, podamos vivir en Él. No en la iglesia. No en una religión. Y esto debe de sacudir tu alma en esta mañana, que si no tienes la certeza de tu salvación, Dios no quiere, nosotros no queremos. Que hoy te vayas a tu casa reconociendo que eres pecador, sin que vayas a Jesús para que te salve.
La Biblia promete que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una cosa es decir, pues sí, le he regado, soy pecador, sí cierto, merezco el infierno. Y otra cosa es decir, yo no quiero ir al infierno, Señor, por favor, sálvame. Si usted nunca ha tomado ese paso personalmente, hazlo hoy. Recuerden, Dios, el Señor Jesús le dijo al malhechor, hoy estarás conmigo en paraíso. Él le dijo a los discípulos en Juan 14:6, vean la última referencia en sus notas, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús respondió, noten, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. ¿Qué dice? Nadie puede ir al Padre. Entonces, para todos los que están aquí, qué bueno que nos han honrado con su presencia y qué bueno que has venido el día de hoy. Pero nuestra iglesia y yo no podemos darle a usted la vida eterna. Solo Cristo puede hacer esto. Y Él murió en la cruz para decirte te amo. Y Él murió en la cruz para decirte, si tú reconoces la necesidad mía y vienes, yo te salvo. Esa es promesa de Dios. Pero nunca puedes poner tu confianza en nada más, porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Es más, Él dijo, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino. Así que si nunca has puesto tu fe solamente en Cristo y nunca le has pedido a Cristo que te salve y nunca le has pedido a Cristo que te perdone por ser pecador, vas a vivir toda tu vida nomás creyendo que existe Jesús, pero nunca Jesús te ha extendido a ti la salvación que Él promete hasta que no ejerces tu fe. Y dices, yo creo, ahora sí, Señor, sálvame, porque sin ti yo voy a ir al infierno. Los 16 años de edad, con un trasfondo de pandillero y de calle, me mostraron este precioso mensaje. Y yo no nomás, yo reconocía, era como el malhechor que murió con Jesús. Yo sabía que si yo moría, yo merecía lo más caliente del infierno. Pero cuando a mí me enseñaron y comprendí lo que Cristo hizo por mí, no solo lo creí, sino que yo corrí mejor a decirle, ok, Señor, ahora sí ya comprendí. Tú moriste en la cruz, tú pagaste el precio. Por favor, dame la salvación. Oh, yo me arrepiento, yo sé que soy un pecador, yo sé, pero sálvame. ¿Y quién se iba a imaginar que desde 1996 hasta el día de hoy, Dios sigue obrando en mí? Hoy me tiene como predicador. ¿Quién puede hacer eso? Nadie más que Dios. Porque si no fuera por Cristo, a lo mejor ya estuviera muerto yo. Cristo hace la diferencia. Y Cristo quiere salvarte a ti.